¿Qué les digo? Todos esperábamos el proceso de diálogo ayer que se iba a instalar en una de las sedes de la Iglesia Católica en la ciudad de La Paz, con la participación y en realidad este proceso de diálogo encabezado por el vicepresidente del Estado, además de las fuerzas políticas presentes en la Asamblea Legislativa Plurinacional, la Iglesia Católica, organizaciones defensoras de derechos humanos, que fueron avanzando en este proceso de diálogo que, como en el horizonte, se veía domingo en la tarde. Se levantaron las órdenes de aprehensión, o en realidad se suspendieron por algunas observaciones. Hoy daba cuenta de eso la presidenta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que decía que no se anularon las órdenes de aprehensión contra Argollo y Salazar. Simplemente la justicia reconoció alguna falta procedimental en el pedido de orden de aprehensión, que eso lo pueden remediar y se vuelve a activar. Bueno, en medio de eso hubo cabildos ampliados de tanto de la Federación de Trabajadores Campesinos de La Paz, Tupac Katari, como de la Central Obrera Boliviana, y decidieron no asistir al diálogo. Arrancamos con la quinta semana de bloqueo. ¿Qué está pasando? ¿Cómo podemos interpretar este momento? ¿Y quién es mejor para interpretar lo que ocurre que nuestros invitados? Les vamos a dar la más cordial bienvenida. Siempre es un placer conversar con ellos. Johnny Nogales, abogado, analista, periodista que nos acompaña. Siempre un placer. Johnny, buenos días. Está silenciado el micrófono de Johnny. Ahí lo va a habilitar. Y Vamos a ahora lo van a ver y habilitarlo y escuchar. ahora sí creo que estamos en contacto. Un fuerte abrazo, querido Diego. Muchas gracias, Johnny. También siempre un placer hablar con Manuel Mercado, analista, especialista en comunicación estratégica. Manuel, buenos días, gracias por acompañarnos. Ahí a Manuel también le vamos a pedir que habilite su micrófono. Ahora sí creo que ya lo vamos a poder ver y escuchar. Diego, saludo para ti, un saludo para Johnny Nogales. Bueno, estamos con algún problema en el internet, en la conexión de internet, parece de Manuel. Vamos a ver de que se pueda solucionar. Entenderán y pedimos disculpas al público. Estamos en una situación, obviamente, de poco control de la situación en torno al internet, a la conexión, pero aún así nosotros salimos con nuestro programa. Johnny, ¿cómo llegamos a este punto? Hoy tenemos más puntos, son 91 puntos según el mapa de transitabilidad de la Administradora Boliviana de Carreteras, y para lo que muchos calculaban que la estrategia del gobierno era apelar al desgaste, parece que no está resultando, porque contrariamente a una disminución de puntos de bloqueo, parece que hay un incremento. Bueno, en realidad sí hay un incremento, pero parece que además se enduran las posiciones o se radicalizan. Johnny, ¿cuál es su lectura? Bueno, en primer lugar, creo que es importante destacar que para mí era una preocupación creciente la posibilidad de enfrentamientos el pasado fin de semana. Después de más de un mes de bloqueos, porque hay un cansancio acumulado, escasez de alimentos, de medicamentos, pérdidas millonarias de dinero, ¿no? Y que se multiplican, y por supuesto la paciencia de la población que empieza a agotarse. Por eso observaba con preocupación lo que podía pasar en estos 2 días del fin de semana. Temía que la tensión acumulada iba a terminar desembocando en hechos violentos entre bolivianos. Afortunadamente eso no ocurrió. La información disponible parece indicar que incluso las fuerzas del orden que permanecían acuarteladas redujeron su nivel de alerta durante el fin de semana. Parece que les permitieron que salgan a sus hogares y eso coincide con una línea de acción que el propio gobierno ha expresado públicamente. He escuchado al canciller de la República, tanto como al ministro de Gobierno,
reiterar que no se desea recurrir al estado de excepción porque están buscando evitar situaciones que puedan producir víctimas fatales. Ellos afirman que no quieren darle muertos a Evo Morales. Es posible discutir esta estrategia. Incluso puede aparentar debilidad para quienes esperan que haya una respuesta enérgica de parte del gobierno. Y esto se está reclamando ya hace mucho tiempo porque el prolongado tiempo del bloqueo hace que cada vez la población se desespere. Pero también corresponde reconocer, Diego, que es un hecho evidente. Hasta ahora se ha evitado una confrontación que pudo haber tenido consecuencias mucho más graves. Eso merece ser tomado en cuenta cuando se evalúa lo ocurrido durante las últimas semanas. Eh, yo creo que lo primero que debemos entender es que el conflicto ha cambiado de naturaleza. Ha comenzado con unas demandas sectoriales y económicas. Habían demandas de incremento de salarios, de abrogar leyes, el abastecimiento de combustibles, en fin, demandas sectoriales. Y la intención de negociación del gobierno ha sido demostrada desde lo que recuerdo, la primera reunión que se realizó con varios ministros ahí y la Central Obrera Boliviana en una sede campesina en el Alto, cuando se dejó sin efecto el decreto supremo 5503. Después vino la abrogación de la ley 1720 sobre esta transición voluntaria de predios rurales pequeños a medianos. Después tenemos la constitución del Consejo Económico y Social, que fue inaugurado por el propio presidente de la República. Las negociaciones llevadas a cabo con cada uno de los sectores han ido desmantelando, desarmando la lista de pedidos. Y con el paso de los días se ha empezado a detectar cuáles son los más radicales, esos cuya exigencia es ahora queda al descubierto, que es la demanda de la renuncia del primer mandatario. Y eso modifica completamente el escenario porque cuando el objetivo es un aumento salarial, una ley o una medida económica, existe un espacio para negociar. Pero cuando la demanda es la salida del presidente, me surge la pregunta y te la hago, mi querido Diego, ¿qué es lo que se puede negociar? Ahí el conflicto deja de ser principalmente económico y se transforma en una disputa por el poder. Me quedo aquí en esta primera fase de mi análisis. Gracias, Johnny. Ahora sí creo que lo vemos mucho más claro a Manuel. Manuel, gracias, buenos días. 32 días de conflicto. Si algo hay que, diríamos, reconocer, recuperando la intervención que decía Johnny, es que el gobierno tiene una presión, obviamente, en las calles, hace 32 días y bloqueos, pero además una presión de otros grupos corporativos, llámese comités cívicos, que la anterior semana le decían, señor, dicte el estado de excepción. El arco político también pidiendo por el estado de excepción y la Asamblea Legislativa derogando o abrogando en todo caso con una velocidad impresionante la ley 1341, que entendían era un candado para dictar el estado de excepción. A pesar de eso, el gobierno parece que, y por las declaraciones, se resiste a este escenario que para muchos iba a desencadenar aún más violencia por la historia reciente de nuestro país. Em, Manuel, eh, ¿cuál tu criterio respecto a estos 32 días de conflicto? Un diálogo que parece no llegar, ministros también con declaraciones desafortunadas, radicalización de los grupos movilizados, el factor Evo Hola, Morales allí presente. A ver, son muchos ingredientes para esta sopa, diríamos, Manuel. Bueno, lo primero, nuevamente un saludo para ti, Diego, un saludo para Johnny, un gusto compartir con ustedes. Y bueno, quiero rescatar un concepto que planteaba Johnny, que es la mutación del conflicto. El conflicto en este momento, en realidad, ha adquirido el verdadero matiz que se intentó presentar en un primer momento.
Este es un conflicto esencialmente político, es decir, tiene que ver con la distribución del poder. Todas las demandas que tenían los diferentes sectores, en mayor o menor medida, han sido atendidas, ¿sí? Tanto para los mineros, para los eh, trabajadores del área, eh, bueno, en este caso del área educativa, para maestros y para otros sectores movilizados. Pero en realidad la demanda de fondo es la de participar dentro del manejo del Estado, participar dentro de la distribución de poder, que creo yo siempre fue el móvil que tenían no solo las organizaciones, sino ante todo los sectores populares que están movilizados. Hay que recordar que los sectores populares se sienten profundamente agredidos, se sienten engañados, se sienten traicionados, porque, bueno, a pesar de que constituyen la mayor parte de la votación que ha obtenido el binomio Rodrigo Paz en Lara, en este momento no, no son parte ni del manejo del Estado, ni de las consultas, ni de los procesos de acuerdo político. Cosas diferentes sucede con el empresariado del Oriente. Ellos sí son parte del gobierno, sí son parte del gabinete ministerial, a pesar de que ellos han votado en contra de Rodrigo Paz. Pasa lo propio con la agenda política. La agenda política desde un principio implementada por este gobierno claramente tiene una orientación proempresarial, mientras que la votación que dieron los sectores populares a favor de Rodrigo Paz busca que no se tenga un giro tan radical hacia la derecha, hacia lo privado, hacia lo empresarial, y más bien votaron por Rodrigo Paz por esa razón. Entonces está sucediendo todo lo contrario. Entonces, tú tienes un sector de la población que no se encuentra dentro de este gobierno, a pesar de que ha votado mayoritariamente, no se encuentra dentro de este gobierno ni a nivel de propuestas, ni a nivel de distribución de responsabilidades, ni de espacios de consulta, porque queda claro que desde un principio el gobierno de Rodrigo Paz ha optado por no incorporar a los sectores populares ni siquiera de manera simbólica, mucho menos de manera efectiva. Entonces, sí hay una demanda política y eso es lo que expresa en este momento estoy seguro, que son más de los 91 puntos de bloqueo en todo el país, que además ya se extienden por la mayor parte de los departamentos. Entonces creo que está en una situación muy diferente en este momento el conflicto a lo que sucedía 20 días atrás únicamente. Johnny, en este escenario de, claro, de conflicto que arrancó sobre todo en el departamento de La Paz hace 32 días y que de ahí se fue irradiando a otras regiones hasta hoy tener puntos de bloqueo en 6 de los 9 departamentos, que obviamente ya están poniendo en emergencia a, por ejemplo, el departamento del Beni, que no tiene ningún bloqueo, pero sus autoridades regionales la anterior semana se declaraban en emergencia porque por los bloqueos, tanto en San Julián como los bloqueos en el departamento de La Paz, prácticamente el Beni no tiene la capacidad de recibir insumos del resto del país, ¿no? No hay la posibilidad de aquello, salvo vía aérea. Entonces, ahí se va complicando la situación de otras regiones que no tienen bloqueos, pero sí se están viendo afectadas. Y la anterior semana, en una entrevista que tuvimos con el vicepresidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, nos decía y que identificaban que había dos responsables. Evo Morales, porque entienden que él está detrás de todas las movilizaciones, y Rodrigo Paz. Es decir, ya empiezan a cobrarle ciertas facturas. De hecho, no recibieron bien la información de la suspensión de las órdenes de aprehensión. Ellos van por la vía de que se dicte un estado de excepción localizado y que se pueda a partir de allí establecer un diálogo.
Em, ¿Cuál su criterio al respecto, Johnny? Esto, quienes apoyaban al gobierno en primera instancia, ¿puede ser que se estén agotando y empiece a volcarse la situación y al final todos digan, bueno, si el gobierno no me da respuestas, entonces que se vaya nomás? No sé si podemos llegar a ese punto. Yo escuchaba a algunos analistas la anterior semana hablar al respecto. Definitivamente no comparto ese criterio, mi querido Diego. Y saludo, ya que solucionó sus problemas de Internet a Manuel, le doy la bienvenida a la charla. Mira, yo lo veo de otra manera. Yo veo que en este momento hay un fenómeno que empieza a hacerse visible. Y aunque aumenten los números de bloqueo, este sufre un desgaste. Eh, por un lado, hay cuantiosos daños hacia la población, hacia los empresarios, pero por otro lado, creo que hay un desgaste, hay una pérdida de la capacidad de presión y consiguientemente de legitimidad del planteamiento radical. Es por eso que quieren en este momento acelerar la cosa, el intentar que haya verdaderamente confrontación. Y eso es lo que está evitando el gobierno. Por eso están desesperados y lo voy a explicar en cuanto al cronograma nuestro de eventos un poco más adelante. ¿Qué es lo que quiero decir? Primero, que mantener durante un mes las movilizaciones permanentes, estas marchas, estos puntos de bloqueo que además se van sumando, como acabas de decir, Diego, requiere pues no solamente de organización y de apoyo social, sino de dinero, de recursos. Y nada de eso es infinito. Los primeros días pueden ser percibidos temporalmente como una alteración de la rutina, pero cuando las semanas se acumulan, la situación cambia. Aparecen los problemas de abastecimiento, dificultades para ir al trabajo, de interrumpir los servicios, de afectar el transporte, y eso provoca una creciente irritación social. Los propios enfrentamientos entre ciudadanos son una señal de ese desgaste. Ha ocurrido en Caranavi. Precisamente 5 municipios se han unido para habilitar el tránsito por la carretera, es decir, para romper el bloqueo. Y como mencionaba Salveni, los 2 primeros municipios de Bolivia que se atreven a dictar una ley municipal prohibiendo los bloqueos. Entonces, creo que es importante rescatar esto. Entonces, ¿por qué la gente que está participando de este movimiento político, como hemos coincidido en llamarlo, están apurando? Porque hay festejos prolongados que se van a iniciar este jueves de esta semana. Es decir, vamos a tener hoy y 2 días más laborables. Después, las actividades familiares van a marcar un movimiento de la gente hacia las provincias, hacia el campo. Viene la proximidad que ya ha señalado del Mundial de Fútbol, de la festividad del Gran Poder. Esto introduce dinámicas sociales que no favorecen la prolongación indefinida del conflicto. Yo dije recientemente en un artículo sobre el cerco a la paz que los caballos de la pugna estaban en apronte. Por eso pensaba que leyendo los feriados y lo que va a ocurrir, la programación de este mes ya de junio, que se inicia hoy día, me da la impresión de que el anterior fin de semana, podía haber sido un punto de radicalización de las medidas. Aún existe el riesgo, pero yo creo que no, repito, los bloqueos no se pueden mantener indefinidamente. Y en eso la participación de la Iglesia resulta importante, no necesariamente para satisfacer la exigencia de la renuncia presidencial, sino para ayudar a que el conflicto retorne al terreno donde supuestamente comenzó, que eran las preocupaciones económicas y sociales de sectores. En otras palabras, para desradicalizar el conflicto. Sin embargo, hay algo más importante. Eh, Esto ha tenido un enorme costo que la sociedad ha soportado durante semanas y que no puede terminar con un simple acuerdo que transmita la sensación de que tenemos que usar la presión como fuente de un mecanismo que doblega al poder. Es decir, que la presión, que el bloqueo
que las demandas van a ser las que impongan la agenda nacional, porque entonces el mensaje sería que después de semanas de sacrificio de millones de ciudadanos, el método que ha propuesto el gobierno no ha funcionado. Y eso sería un incentivo peligroso para el futuro, porque dejaría la puerta abierta para nuevas aventuras políticas y antidemocráticas. Gracias, Johnny. Manuel decía, estamos en un conflicto eminentemente político. Hay, en realidad, incluso las reivindicaciones tienen, por supuesto, un condimento político, ¿no? Esta lógica del control del poder, ya sea institucional o en las calles. Y claro, acá me surge la pregunta de cómo salimos de alguien nos hablaba la anterior semana, que estamos en voy a buscar acá para no decir de memoria, pero decía, estamos en un empate catastrófico, nos decía, ¿no? Entre el poder institucional con el gobierno, eh, el poder de la movilización con estas organizaciones hoy en conflicto, día 32 de conflicto. La pregunta es cómo salimos de este conflicto, porque hay un sector que pide la renuncia del presidente y ahí, ¿qué se puede negociar? Se podría llegar a negociar la salida tan anunciada del cambio de gabinete que al final fue solamente el ministro de Trabajo y nada más hasta el momento. ¿Esa puede ser una salida? ¿O cuál puede ser la salida en esta demanda que ya prácticamente es que se vaya Rodrigo Paz? Yo creo que, a ver, dadas las características de que este es un conflicto esencialmente político, la salida tiene que ser política, ¿sí? Y eso significa una reorganización, una redistribución del poder. Esto no pasa necesariamente por, eh, por la renuncia del presidente Rodrigo Paz, que yo creo que no se va a dar y tampoco creo que sea lo más recomendable, ¿sí? Dadas las circunstancias en las que estamos viviendo en nuestro país desde hace ya varios meses. Creo que necesitamos cierta estabilidad, pero sin duda alguna tenemos un escenario en el cual ambas partes tienen que ceder. Yo creo que el movimiento popular tiene que ceder en su posición maximalista. No creo que sea alcanzable ni tampoco saludable una renuncia del presidente Paz, ni tampoco, en este caso, un repliegue eh, en silencio de parte de los sectores populares. Eso tampoco va a suceder. Yo creo que se va a generar un espacio de coordinación, un espacio de negociación en el cual cada uno pueda rescatar algo, porque en este momento ya no estamos en un punto en el cual uno de los dos actores vaya a ganar. Estamos en un punto en el cual el tener el menor daño posible ya es una ganancia, porque evidentemente después de 31 días de movilización, los sectores populares están cansados. O sea, salir a bloquear en el altiplano con 5, 10 grados bajo cero, bajo nevada, sin la posibilidad de poder ni siquiera calentarse, alimentarse adecuadamente, o sea, es algo evidentemente que desgasta. Y si bien hay 91 puntos de bloqueo, muchos de esos puntos de bloqueo también requieren un soporte y además un apoyo muy, muy grande en términos logísticos. O sea, las movilizaciones, sean en el segundo o tercer anillo de Santa Cruz o sean en la mitad de la carretera Oruro-La Paz, requieren alimentación, requieren respaldo logístico, requieren vituallas. Eso sucede en cualquier lugar. Entonces, creo que hay un desgaste de parte de los movimientos sociales y también hay un desgaste que creo que es mayor de parte del gobierno, porque hasta este momento hemos podido ver que el gobierno no ha tenido la capacidad
de resolver los problemas, quizá porque los ha enfocado de una manera no adecuada, porque no ha leído que la demanda por detrás de estas movilizaciones tienen que ver con una, una promesa incumplida, y es así como la sienten los sectores populares. Entonces, tiene que haber una relectura de parte del gobierno para este momento, para esta coyuntura. Yo me quedo ahí en esta segunda participación. Gracias, Manuel. Johnny, ¿por dónde debería ir la salida? Porque parece que estamos entrampados. Carlos Alarcón fue el diputado de la Alianza Unidad, que obviamente parafraseando a Gramsci, habló de este empate catastrófico en el que estamos. Sí, lo que ha sido frecuente ha sido mencionar a Gramsci, pero en el sentido de que dice que en toda etapa de cambio, de revolución, hay una transición que impide, digamos, que nazca lo nuevo de una vez y que se muera lo viejo. Ese es el sentido de la frase de Gramsci. Caramba, yo voy a discrepar un poco y cordial y muy respetuosamente, por supuesto, con Manuel. El asunto aquí no es de promesas incumplidas, para empezar por lo último, porque seamos claros, en la primera votación de la consulta nacional para presidente, los señores del MAS no votaron por Rodrigo. Los señores de Evo Morales recibieron la instructiva de votar en blanco o de pifiar su voto y así consiguieron aproximadamente un 20% de la votación. Y el señor Tuto Quiroga es muy claro cuando dice que los mismos votos que habían sido para el movimiento al socialismo y en los mismos lugares y en la misma cantidad, ¿no? Que después fueron blancos o nulos, pasaron en la segunda vuelta a beneficiar a Rodrigo. ¿Qué significa eso? Significa que no estaba ese sector inicialmente apoyando a Rodrigo. Por eso es que yo resisto todavía la teoría de que había un complot, un acuerdo, un pacto, un poco menos que de sangre firmado. Sinceramente yo pienso que ha ocurrido lo siguiente y voy a ser concreto. Al inicio de la campaña, si recordamos, Manuel, el que estaba primero en las encuestas era el señor Manfred Reyes Villa. A partir de ese momento, el señor Durán Barba, el gestor de la campaña de Tuto, empezó a decir que tenía acuerdos con Evo Morales, que por eso le habían perdonado los 20 juicios, que por eso había llegado a la alcaldía de Cochabamba de nuevo, y en fin, lo pintaron de azul. Y así lograron que se baje. Quedó el CAS prácticamente empatado, Samuel Doria con Tuto Quiroga. Y ahí vino otra vez la arremetida de Durán Barba, en el sentido de que Samuel Doria era vicepresidente de la Internacional Socialista, que a pesar de ser empresario era un hombre de izquierda y que no era lo que necesitaba el país, lo bajaron. Y esa campaña fue la que permitió que en primera vuelta, sin los votos todavía del masismo, suba Rodrigo Paz. Evidentemente, el 54% posterior ya fue con la votación del movimiento al socialismo o de los adherentes del movimiento al socialismo, como lo ha confesado el propio Evo Morales. Sin embargo, eso no significa que hubiera habido ningún pacto o que esté incumpliendo ninguna promesa, porque las promesas que hacía Rodrigo y el señor Edmán Lara durante la campaña, que todos sabemos que muchas de ellas eran dificilísimas de cumplir y lo está demostrando la realidad, pues se toparon con un panorama que era muchísimo más grave de lo que todos esperábamos en cuanto a la depredación, al latrocinio que había ocurrido con los recursos estatales durante los últimos 20 años. Entonces, yo no creo que el presidente Rodrigo Paz considere que recibió el apoyo de esa gente y que ahora le están cobrando la factura. Sería un engaño. Y yo más bien diría que los que votaron por él en la segunda vuelta son los que ahora quieren sacarlo. Y ojalá ellos quisieran que esté
Edman Lara en su reemplazo, porque creo que podrían tener más cercanía. Pero los que precisamente no votaron por él, que votaron por Tuto supuestamente, son los que están defendiendo el gobierno del presidente Rodrigo Paz en este momento. De manera que vamos aclarando esto para que no nos confundamos y no se confunda el propio presidente. Yo no creo que lo que tiene que haber aquí es un corporativismo, es decir, vamos a distribuirnos el poder con las corporaciones. Yo creo que eso sería el peor de los errores. Vamos a entrar en un momento, queridos Diego y Manuel, en lo que vamos a tener que hablar cuando esto termine. Vamos a volver a hablar de lo que el país necesita para enfrentar esta crisis sistémica. Por el momento es necesario concluir esta etapa y yo no creo que aquí se trate de humillar a nadie. Se trata de evitar que Bolivia siga aprendiendo, siga comprobando que las disputas políticas se resuelven con bloqueos, con presión creciente sobre la ciudadanía. Mi preocupación hoy no es quién gane o quién pierda esta pulseta. Me preocupa evitar que el desgaste acumulado termine produciendo daños irreparables, porque esta no es una disputa sindical, es política, y ninguna disputa política vale una sola vida humana. Manuel, hablábamos la anterior semana con Vladimir Peña y nos decía los 36 días de paro en Santa Cruz que pedían la realización del censo el año 2023 desgastaron y quemaron, diríamos, ese cartucho de capacidad de movilización y llevaron, obviamente, a lo que siguió después, ya prácticamente el cansancio de una población que venía desde el 2019 con días de paro cívico cada año, ¿no? Recordemos que el 2019 era 21 días. El 2020, porque dijeron fraude cuando ganó Luis Arce, fueron 7. El 2021 fue contra la ley de legitimación de ganancias ilícitas y duró 10 días. Y el 2022 fue, bueno, los 36 días de paro por el censo. A partir de allí se perdió esa capacidad de utilizar el paro cívico como una herramienta de protesta o de pedir, por lo menos se deslegitimó de alguna manera o hubo un hartazgo. Y sus líderes también, vemos que políticamente han sido derrotados, ¿no? Luis Fernando Camacho es la demostración de aquello y su derrota política. Y compara mucho con este momento y dice, bueno, allí también se desgastó Luis Arce. Y hoy dice, cuando salgamos de esto, se va a desgastar el bloqueo como medida de presión, van a salir golpeados los movimientos sociales, las organizaciones sociales y su capacidad de reivindicación de ciertos puntos, aspectos o demandas, pero también va a salir golpeado el gobierno. Es decir, tendremos algo parecido a lo de Luis Arce, salvando todas las diferencias que quieran, pero en términos políticos, tendremos una calle caliente, los años que le quedan de gobierno a Rodrigo Paz, un Rodrigo Paz que va a ir perdiendo poder. ¿Cómo ves esto, Manuel? Y si compartes esta lectura que hacía Vladimir. Bueno, creo que son varios temas que planteas para el análisis. Y de la misma manera, Johnny también ha planteado una serie de elementos que merecen ser analizados, discutidos, de la manera que él lo ha planteado, ¿sí? De la manera más respetuosa y amplia, ¿no? ¿Yo qué veo? Veo un sector popular que masivamente ha confiado en Rodrigo Paz como un muro de contención contra las propuestas de derecha, contra las propuestas conservadoras, contra las propuestas liberales, si se quiere. O sea, cada uno de los términos da para un libro, por lo menos, ¿no? Entonces, apuestan por Rodrigo Paz, ¿sí? De manera masiva, y lo hacen en la primera y en la segunda vuelta, con diferencias, evidentemente, pero lo hacen en ambas vueltas.
La victoria en primera vuelta de Rodrigo Paz se la debe esencialmente al Alto, los Yungas, provincias de La Paz, ya en primera vuelta. Eh, entonces, hay una confianza implícita en ese sentido y hay una promesa en ese sentido. No creo, y en eso coincido con Johnny, no creo que haya habido un acuerdo entre el masismo, entre Evo Morales y Rodrigo Paz. Hubo un acuerdo implícito entre el candidato que ofrecía que no iba a endeudar al país, que ofrecía una política más cercana a los cuentapropistas, a los sectores populares, que ofrecía evidentemente una renovación sin el MAS, ¿sí? Pero una renovación de carácter un poco más popular. Es esa promesa la que yo pienso que ha sido traicionada, que no ha sido honrada, ¿sí? Y entonces coloca al presidente Rodrigo Paz en este momento en una situación profundamente complicada, porque ni termina de convencer a los sectores que votaron contra él en la segunda vuelta, ni termina de consolidar una alianza, más bien está muchísimo más lejana esta alianza, con los sectores populares que votaron por él. Entonces, lo que tenemos es un gobierno rehén de ambos sectores radicales. Los sectores radicales que buscan retroceder hacia el masismo, ¿sí? Y los sectores radicales que buscan retroceder poco menos que al Bacerato, ¿sí? Entonces, ambos sectores radicales representan pulsiones tremendamente, si tú quieres, retrógradas en términos históricos. No hay una propuesta en este momento que se esté articulando en ningún sector del sistema político, en ninguno, que nos permita ver un poco más allá, ¿sí? De estos dos momentos históricos, el periodo neoliberal, si queremos llamarlo de alguna manera, y el periodo del masismo, del levismo. Entonces, no tenemos una ventana abierta, y de ahí la frustración de amplios sectores de la población, definitivamente. Yo parto de un concepto. El sistema político no está pudiendo procesar los tremendos cambios que han habido en la sociedad boliviana, en lo económico, en lo político, en lo educativo, en lo urbano. Es decir, el sistema político está muy atrasado respecto a los avances que ha tenido la sociedad. Y en ese sentido, vamos a tener un gobierno que ya está profundamente debilitado, profundamente deslegitimado. Así pueda resolver vía diálogo este momento, esta crisis. Si hubiese una salida violenta, si hubiese un estado de excepción, un estado de sitio, si hubiesen muertos, obviamente la debacle sería absoluta. Pero yo siento que en este momento, junto con el desgaste de los movimientos sociales, hay un profundo desgaste del gobierno que definitivamente no hace prever que tengamos un gobierno con capacidad de imponer cierto tipo de agenda política, al menos una agenda estructural, en los siguientes años de gobierno. Quiero, voy a hacer un pequeño paréntesis antes de darle la palabra a Johnny. Es una información que acaba de publicar la red DTV, declaraciones del diputado Carlos Alarcón, que propone un referéndum revocatorio extraordinario para presidente, vicepresidente y asambleístas. Propone que mediante la asamblea se promueva una ley interpretativa de la Constitución para convocar dentro de los siguientes 90 días a un referéndum revocatorio para todos, porque textual dice, autoridad investida por voto, solo por voto debería ser revocada. Hay también otra iniciativa desde la Asamblea, en la Asamblea Legislativa, Guido Calcina, un abogado y representante del bloque de profesionales independientes de la ciudad del Alto, presentó ante la presidencia de la Cámara de Diputados
la solicitud de convocatoria a referéndum vinculante para el cese de funciones del presidente, vicepresidente, diputados y senadores del Estado. Digo, ¿a dónde estamos yendo? ¿Es una posibilidad? ¿Es una locura pensar en esto, Johnny? ¿Es una salida salomónica? No sé cuál su criterio. Es información fresquita que ahora vamos a hablarle al diputado Alarcón para que nos cuente. Bien, como abogado es no solamente una sorpresa, sino que es un contrasentido. El revocatorio se produce a la mitad del periodo de gestión de una autoridad. Esto es lo que manda la Constitución Política del Estado. Y yo no creo que, a no ser que aprueben un cambio en la Constitución Política del Estado y que eso sea la propuesta del diputado Alarcón, la Asamblea Legislativa Nacional, el Parlamento, iba a decir, tiene la potestad para interpretar la Constitución Política del Estado. Para eso hay un tribunal constitucional. Sinceramente creo que vamos por mal camino. Un gobierno puede uno estar de acuerdo o no, que tiene 6 meses y que tiene ya que ceder ante estas presiones, y me preocupa muchísimo que la gente de partidos políticos afines, porque son afines y por eso durante mucho tiempo señalado que deberían haber establecido un acuerdo político, Diego. Sin embargo, ahora presenten esta clase de soluciones. Creo que lo que pasa aquí tiene que ver mucho con lo que ya ocurrió, por ejemplo, en la política norteamericana. El presidente Bill Clinton tenía un asesor muy inteligente en la campaña que hizo contra Bush y que dijo es la economía, estúpido, para señalar que todo converge pues en las necesidades económicas de la población, que son las que tiene que resolver el gobierno en este momento. Yo creo que es ahí el kit de la cuestión y es ese el esfuerzo que tiene que hacer el gobierno nacional. Sin embargo, la falta de medidas específicas en estos 6 meses ha provocado también que cierta parte de la población no quede satisfecha con su gestión. Pero eso no significa que debamos romper la democracia en Bolivia, las normas democráticas, porque si no, cada vez que no nos guste algún mandatario, lo primero que tenemos que hacer es pedir su remoción y eso vuelve ingobernable. Yo recuerdo que en los últimos 8 años creo que Perú tuvo 7 presidentes y es algo que nosotros creo que no queremos emular. Por otra parte, aquellas organizaciones que tenían la prebenda como la moneda de cambio, que recibían, como fue, y seamos claros, aquí ya voy a dejar de eufemismos para referirnos específicamente al tema. La Central Obrera Boliviana, ¿qué hacía? Recibía viáticos, recibía pasajes, recibía dinero, recibió una suma altísima para remodelar su sede, recibía movilidades para su transporte que usaban a su discreción. Entonces esto obviamente acostumbró a ese tipo de organizaciones a depender de las dádivas del Estado y lo que yo llamo las sobras que caían de la mesa del festín del gobierno. Y en ese momento, cuando se acaba la plata, y es ahí donde estamos ahora, se ha terminado la fiesta y como dice un destacado economista de Harvard, aquí viene ya que pagar la cuenta, viene el tema de pagar lo consumido, pues ya no hay esos recursos para seguir en la misma línea de darles todo lo que piden. Y además es un contrasentido y es bueno que lo entendamos, mi querido Daniel y Manuel, el querer hacer lo mismo para obtener resultados distintos. Dice un adagio chino que la definición de estupidez o de locura, que para el caso es lo mismo para ellos, es querer obtener resultados distintos haciendo lo que uno siempre ha hecho. Es decir, continuar con ese estatismo que nos ha dado 67 empresas estatales, de las cuales 64 están con números rojos y 15 están absolutamente en la lona. Y 3 de las cuales, las que se salvan de este calificativo, son
por decir algo, engañosas, porque si yo invierto $100 millones en algo y gano $100,000, no estoy haciendo muy buen trabajo. Para eso meto la plata en un banco. Sinceramente creo que el seguir con el estatismo, con el manejo económico del Estado, va a conducirnos a un lugar al que ya hemos llegado después de 20 años en los que se ha dilapidado la mayor cantidad de recursos económicos que tuvo Bolivia en sus 200 años de historia. Yo creo que no. Y precisamente la indefinición del gobierno de decir, vamos a hacer esto, pero no se animan y después no vamos a privatizar nada. Recuerdo lo de yacimientos y recuerdo las últimas declaraciones del presidente, no vamos a privatizar nada. Es decir, nos vamos a quedar con las 67 empresas, vamos a seguir gastando recursos que el Estado no tiene para mantener una burocracia y unos negociados que se hicieron en esas empresas. Caramba, creo que no es aconsejable. Hay que cambiar de modelo. Y el mandato que tuvo incluso la gente que no se daba cuenta de por quién estaba votando era el cambio de modelo, porque ese modelo es el que nos ha dejado en una crisis sistémica, que es una crisis no solamente económica o institucional, es una crisis moral, donde el robo se afincó como una de las formas más usuales de conducta burocrática. De manera que yo creo que tenemos que recapacitar los bolivianos y pensar que evidentemente hay personas y hay líderes que tienen unas propuestas concretas para salir adelante, tienen que unirse para sacarnos a todos de la crisis. Pero este es un asunto que trataré después de que cerremos esta página de reclamos sociales. Gracias, Johnny. Minuto final, por favor, Manuel. Esta iniciativa de un legislador, por confirmar, lo ha publicado en la red de TV, y de otro activista, de convocar a un referéndum revocatorio. ¿Será por ahí la salida, Manuel, o vamos a seguir en esto de eleccionitis en el país hasta quién sabe cuándo? Bueno, la propuesta es una alternativa. Obviamente está adelantada en tiempo, porque se da a los 2 años y medio de la gestión un referéndum revocatorio, pero es una alternativa política. Recordemos que en su momento también Jorge Tuto Quiroga planteó un referéndum revocatorio cuando estaba el expresidente Evo Morales, y al final el resultado fue una relegitimación muy grande del expresidente Evo Morales y la salida de por lo menos 3 prefectos en ese momento de diferentes departamentos. Yo creo que por lo menos se están explorando alternativas que no pasan por la violencia, que no pasan por movilizar a las Fuerzas Armadas. Creo que por lo menos eso es muy positivo. Creo que el diálogo todavía está abierto. Creo que el hecho de que la Central Obrera Boliviana haya mantenido las movilizaciones, pero haya aceptado abrir corredores humanitarios, es un paso hacia la distensión. Entonces creo que todavía hay espacio y ahora una necesidad cada vez más evidente de un diálogo político, pero un diálogo político que evidentemente pueda generarle espacios, no estoy hablando de pega, no estoy hablando de ministerio, espacios políticos a aquellos sectores que han apoyado al presidente Rodrigo Paz. O sea, porque una cosa es poner el guiñador a la izquierda y doblar a la derecha, esa es una cosa, pero una cosa muy diferente es lo que ha sucedido en nuestro país. Yo creo que la gente movilizada siente un agravio, siente que se la ha engañado. Y creo que ese factor, que es profundamente psicológico, profundamente humano y que va más allá de la política, tiene que ser atendido. De lo contrario, no vamos a poder resolver esta coyuntura. Manuel, muchas gracias. Johnny, también un fuerte abrazo a ambos. Les agradecemos. Un placer, placer. Un saludo muy grande, Johnny, un saludo muy grande, Diego.